Hola, ¿qué tal a todos? Los saludo con mucho gusto, espero se encuentren bien. Y el día de hoy tengo el gusto de estar con una señora que ha entrevistado a muchos autores, entre ellos Pérez Reverte, es un gusto, y hoy saca su primera novela, Elena. Paulina, muchísimas gracias por concedernos este espacio para la revista Insight. Y bueno, con Elena me gustaría empezar, ¿por qué? Porque es una mujer de 40 y tantos años, que busca crecer profesionalmente. Entonces me gustaría que me comentaras un poco más por qué, de dónde surgió la idea de escribir Elena. Bueno, primero gracias por recibirme en tu espacio, Héctor, te felicito por lo que están haciendo, le auguro muchísimo éxito a todo este proyecto que hace tanta falta que se difunda el entretenimiento cultural, que la gente se enganche con todas estas nuevas posibilidades que hay, no solo de las plataformas electrónicas, sino también nosotros que somos nuevos autores, las nuevas manifestaciones artísticas y también lo clásico que de repente perdemos de vista y ustedes nos lo ponen en el candelero y nos recuerdan que existe, así es que muchas felicidades. Qué bueno que mencionas esta parte de las entrevistas. Como sabes, yo me dedico a promover un programa de fidelidad y de lealtad relacionado con la lectura y la cultura para una cadena muy importante de tiendas en todo el país, a la que quiero muchísimo. Y sí, me ha tocado entrevistar a gente como Pérez Reverte, que además es un personaje maravilloso. Ha sido una experiencia ya de 6 años y de más de 700 entrevistas, ¿lo puedes creer? No. Se pasa así como agua, y además así, con el privilegio de tener a gente sentada conmigo que me acaba confesando su vida y milagros, además de contarme de las novelas. Procuro crear una atmósfera muy íntima y cercana con ellos, y ahora estar del otro lado como autora y además siendo entrevistada es así como una locura, ¿no? Es mi gran regalo, digamos, que si me preguntaran, haber podido concretar la novela, ser publicada por una casa editorial tan importante, en el sello Suma, donde han publicado tantas personalidades maravillosas, y estar aquí recibiendo las preguntas, los intercambios que se pueden establecer con los lectores. Ay, para mí de verdad es un sueño, estoy encantada. Y bueno, para contestarte lo de Elena y empezar, me preocupaba mucho, Héctor, explorar dos cosas. La primera fue una idea inicial, así como muy a priori, de qué pasa cuando confundimos o perdemos nuestras piezas de equipaje. ¿Qué llevamos en ellas? ¿Por qué son importantes los objetos para nosotros? Y cuando nos descolocan, quitándonos de vista lo que poseemos, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo reaccionamos? ¿No? Entonces ya tenía muy claro que quería contar eso. Quería que Mark y Elena, que es el otro protagonista, o quien acompaña a Elena y dialoga con ella, tuvieran esta confusión con unos baúles vintage, que los dos creen que son piezas únicas y que al final confunden en el aeropuerto de Nueva York. Pero después, Héctor, de verdad me fue llevando la narración hacia una necesidad de profundización muy importante de los personajes, hacia acercarme lo más posible a Elena. Por eso la puse muy cercana a mi edad. Yo estoy por cumplir 44, Elena tiene 45, muy cercana al tipo de vida que yo llevo, a la sociedad donde me desenvuelvo, ser mexicana, hablar el mismo idioma, tal vez las expresiones y todo que hablan nuestros hijos. Yo tengo 2, de 16 y de 10, Elena tiene 3, que están en plena adolescencia, 2 hombres y una mujer. Entonces, el ponerla lo más cercano a lo que yo escucho todo el tiempo, a cómo yo hablo, a lo que quería contar, fue muy fácil para poderme meter a profundidad en su personaje, pero después ella cobró su propia personalidad y vida, ¿no? En su situación, en su contexto, con su relación tortuosa con su pareja, con todas las disertaciones de quererse superar, y explorando un poco como el centro de la novela, que fuera el papel femenino en la actualidad. ¿Qué es lo que nos está pasando como mujeres hoy en día, que nos estamos cuestionando, sobre todo a estas edades, donde ya alcanza cierta madurez, ya has concretado cosas? ¿Qué es lo que nos estamos preguntando? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Queremos permanecer indiferentes ante una realidad que se nos presenta, de esta exigencia a lo mejor económica que tiene cada vez más el hombre si la mujer no trabaja? ¿Queremos ser mujeres que siempre nos quedemos en nuestra casa, que eso también está bien? ¿O nos hemos anulado y hemos perdido posibilidades de progresar en terrenos que nos llaman la atención y nos son interesantes? Entonces, a partir de todas estas preguntas, construir un relato que fuera entretenido, y de verdad que cuando te pones a escribir te va llevando a lugares que tú nunca imaginas. Sí, y fíjate, ahorita que tocas este gran tema de la mujer, de esos sueños que tocas dentro de tu novela, y es muy interesante, realmente me queda el sabor de decirte,
¿tú cómo percibes realmente a las mujeres dentro de la población mexicana en cuanto a que crezcan profesionalmente en estas etapas de la vida, a estas alturas? Y que, claro, como en la novela, a veces hay mucha envidia o mucho rencor, o a veces no son muy comprendidas para poder seguir creciendo profesionalmente y cumplir sus sueños. Sí, muy fuerte, porque fíjate cómo nuestras culturas latinoamericanas e hispanoamericanas siguen siendo profundamente machistas, y las mujeres comparten esa convención, o sea, también juegan este papel de decir: tú no puedes abandonar tu casa, tú no te puedes querer superar, a ti no te puede gustar nadie más que tu novio inicial y con eso te tienes que casar. La religión juega un papel importante, las culpas son manejadas en ese sentido muy fuertemente, entonces todo parece conspirar en contra de las posibilidades que tiene la mujer para ser libre. ¿Y qué significa ser libre? Tampoco, Héctor, es quemar tus naves y dejar a todos y decir: yo ya no quiero ser madre, ya no quiero tener un matrimonio. No, es ¿cómo puedo hacer con esto que tengo y con lo que yo decidí hacer de mi vida, a lo mejor en una primera etapa donde no era tan consciente, donde no era tan madura, donde lo que me educaron determinó mucho de las decisiones que tomé, a volverme de pronto consciente, ser una mujer ya pues más madura, con más años, que ha tenido más experiencias, y decir: oiga, yo también importo, qué bueno que esté la comida lista, qué bueno que la casa esté bien, qué bien que pude sacar adelante a mis hijos, que trato de tener una buena relación con mi marido, pero ¿en qué momento estoy yo? ¿Qué papel juego? Además de las exigencias de todos, porque todo esté bien. Y además nos tenemos que ver bonitas, bien arregladas, estar en forma. Es tanta la exigencia que se tiene con la mujer, que los entornos a veces no propician que nosotras podamos salir adelante. Entonces, primero, ayudarnos entre mujeres, Héctor. Yo creo que tiene que haber una solidaridad femenina importante que nos permita a todas ser una especie de cofradía para decir: tú te quieres realizar, yo no te voy a juzgar, ¿en qué te puedo ayudar? ¿De qué te puede servir mi experiencia para que tú puedas tener una mejor vida, una mejor versión de ti misma? Por el otro lado, también pedirles a nuestras parejas esa comprensión, eso que se habla ahora de la igualdad, que sí sea de verdad, que los hombres también se la jueguen en el cuidado de los hijos, que ambos aporten económicamente a la casa, que nos hagamos más llevadero todo. Qué difícil ese planteamiento, ¿no? Pero la trampa que tiene Elena, que quise poner, y a ver si tú la compartes como lector, Héctor, es que la puse en un nivel socioeconómico muy desahogado, porque tendemos a creer que eso soluciona la vida, ¿no? Que entonces tú, si tienes todo resuelto, pues ya no necesitas hacer nada más. Y no, tú puedes tener una carencia emocional, tener necesidades que van mucho más allá de tener o no económicamente resuelta la vida, ¿no? Y entonces ese también era un planteamiento, que los lectores se dieran cuenta que esta Elena, que aparentemente Lucio dice que tiene todo, pues no lo tiene nada resuelto, no tiene un vacío, una soledad, una necesidad de autodefinirse ella importante, ¿no? Exacto, precisamente ahondando un poco en esto, sí, o sea, Elena es una mujer con dinero, que tiene las facilidades, porque ha venido de una familia que ha podido, tiene acceso, y también el esposo tiene un gran empleo, ¿no? Lucio. Entonces, sí hay facilidades, pero también precisamente esa carencia que mencionabas, de que a veces no todo lo es el tener lo material, sino también está la otra parte, ¿no? No todo es dinero en esta vida. Totalmente. Entonces, fíjate, y tocas otro punto ahorita que me gustaría citar una frase del libro. La moral, la religión o la sociedad dictan lo que supuestamente es bueno o malo. Y ante eso, pues yo te preguntaría, realmente ante esta frase, ¿tú cómo percibes los prejuicios que existen, o si todavía existen, ahora en las redes sociales, que el mundo está conectado? No, bueno, yo creo que seguimos siendo esencialmente los mismos, en el sentido más primario, digamos, de la palabra. Parece que somos humanidad que va evolucionando, y yo de verdad creo que ahora vamos involucionando. Que cada vez, Héctor, queremos ser más separatistas, más radicales, queremos defender nada más nuestro territorio, nuestra creencia, nuestra religión, nuestras costumbres, en contraposición con el otro, que cada vez somos menos empáticos. ¿Qué juego y qué dicotomía, ¿no? Porque por un lado parece, o todo se nos vendió como que la globalización nos iba a acercar, a abrazar, no iba a haber fronteras entre los países, íbamos a tener las mismas monedas, todos nos íbamos a comprender. Y qué fuerte que toda esa transición y eso que primero pareció que iba a ser así,
Después resultó con que no, con que a mí ya no me gusta que mi vecino piense diferente a mí, que si tiene un perro y no sé qué me molesta, que si tiene hijos por qué, que si practica tal religión, que si es negro, que si es blanco, que si es chino, que si es no sé qué. De qué cosa que en lugar de pensar somos incluyentes, somos hermanos, todo, estamos yendo hacia el otro lado, ¿no? Me parece gravísimo que Estados Unidos tenga un presidente como el que tiene, que tengamos estos problemas de machismo del que ya hablamos, y creo que esta frase tiene mucho que ver con cómo estas culturas y esta sociedad nos va oprimiendo, va quitando nuestra libertad de pensamiento y va haciendo que nos conduzcamos solo por el deber ser. ¿Con quién tenemos que quedar bien? ¿Por qué tenemos que quedar bien? ¿Por qué nos tenemos que ajustar a estas normas, ¿no? Y en todo es así, en los cultos, en las leyes, y está bien, para que haya un orden, una posibilidad de relacionarnos, pero cuando ya eso cruza esta frontera, digamos, que a ti no te permite ser feliz porque quieres cumplir con algo que se te exige, pero en realidad no eres tú. Como las madres que no quieren ser madres y tienen que ser, digo, las mujeres que no quieren ser madres, ¿no? Y que de repente se compran este papel porque si no van a ser juzgadas, y cómo es posible que se queden solteras, ¿no? Que nadie las haya querido, que no hagan un hogar. Fíjate tú, ¿no son cosas y pensamientos muy primarios? Fíjate que sí, viendo lo mismo, y de hecho sobre las redes sociales creo que hoy en día, como dices, se van a los extremos. O casi te alaban, o por el otro lado te critican a morir por una falla y te pueden destruir. En cualquier momento así todo lo que has ido progresando se va para abajo. Por eso no te tienes que ir con la finta de esa fama, de esa visibilidad. Ahora siento que también el ser humano tiene una necesidad, y caemos todos, de exhibir nuestra vida, de decir en dónde estamos, lo que estamos comiendo, con quién nos estamos llevando. Ahí pongo una cosa que Elena se queja de Lucio, ¿no? Que hazte de cuenta, pues se van a estos viajes extravagantes o lo que sea, y Lucio siempre tiene que poner en Facebook las cosas, que decir que él y sus hijos se llevan perfecto. Y después pone cosas que son fuertísimas, que es, tú no puedes disfrutar de un paisaje, ni gozar de una buena comida, ni nada, si acaban de maltratar a tus hijos, si los están descalificando, si los quieren gobernar con el dinero. O sea, no podemos perder de vista que el valor humano y que las cosas esenciales están mucho más a profundidad que lo que aparentemente se ve, ¿sabes? Y eso, creo que esa conciencia no se debe perder. Y eso es lo que despierta en Elena, ¿no? A ver, toda esta vida de Oropel, todas estas cosas, todo lo que yo creí que iba a ser mi vida, pues en realidad no soy totalmente yo. Yo soy una persona, en el caso de Elena, más sencilla, me gusta superarme, me gustaría prepararme más, terminar mi doctorado, viajar, poder yo también mantener económicamente a mis hijos. Fíjate qué importante es eso, ¿no? Sí, es algo esencial, ¿no? Y más ahorita que creo que ha habido un avance, un progreso para la mujer, ya ocupa cargos más importantes, y yo creo que la preparación es fundamental para todos, o sea, no importa clases sociales, no importa nada. Y mencionas también otro punto muy importante que precisamente tiene que ver con la comunicación. Hay un problema de comunicación entre la familia y Elena en cuestión de redes sociales, de teléfonos. Realmente, ¿cuál es tu visión? O que, digo, se ve que hoy en día no puedes comer casi con el celular aquí en la mesa, ¿no? Entonces se ha vuelto muy indispensable, inclusive creo que a veces las charlas dentro de la familia dejan de existir por completo. Por lo que me llevaría a preguntarte, ¿tú cómo percibes realmente a la sociedad hoy en día con las nuevas tecnologías? ¿Crees que estas tecnologías que tienen algo positivo acaben con la conversación, con el olvidado arte de la conversación? No, totalmente. Te lo voy a contestar con una frase que me fascinó, que a lo mejor has de conocer tú, que eres también de redes y demás, que está así, un letrero afuera de un restaurante que dice: aquí no hay wifi, hablen entre ustedes. O sea, ni lo piensen que se van a conectar, sí. Hablen entre ustedes. Y es verdad, nos vamos haciendo muy prisioneros. Yo, por ejemplo, que tengo un trabajo que es freelance, entonces estoy, ya saben, en todos lados con mi oficina móvil, pescando señales, prendiendo mi computadora, pendientísima de mi teléfono, y de repente me doy cuenta, a ver, están aquí los niños enfrente de mí, o está mi mamá, nos invitó a comer, ¿por qué tengo que depender de esto? ¿Por qué no puedo echarlo a un lado? Y esa reflexión hace Elena, ¿no? Cómo depende, por un lado, muchísimo de las redes, porque está además vigilando un poco a sus hijos, tratándose de enterar que estén bien, se comunica con ellos, pero por el otro lado también cómo mostramos
una cara que no necesariamente es la nuestra, o al revés, ella hace una reflexión que no me acuerdo en qué página viene, que no sé si recuerdas, en donde dice, a veces nos atrevemos a ser mucho más nosotros porque nos cuida la pantalla, porque estamos atrás de algo que no necesariamente se exhibe totalmente y a lo mejor ahí nos atrevemos a ser quienes realmente somos. Y esa es la paradoja siempre, ¿no? Por un lado nos roban, digamos, nuestra privacidad y nuestra intimidad, por el otro lado permiten que nos comuniquemos de una manera muy eficaz y lo que creo es que hay que tratar de lograr el equilibrio, ¿no? Sí, y bueno, otro tema también muy importante y que considero que se ha venido tocando mucho es el abuso, porque en ciertas partes del libro se ve precisamente este maltrato o este abuso, inclusive en la etapa de Elena de joven, ¿no? ¿Qué tal lo de Elena de joven, Héctor? O sea, fue desastroso. Y todavía se casa con él. Sí, entonces es incomprensible, ¿no? Dices, híjole. Pero ¿te imaginas la cantidad de casos que hay? Nuestras amigas que saben de esto, seguramente, inégitos, esos nos podrán decir perfectamente cómo los casos de violencia, bueno, lo oímos todo el día en el radio, es de verdad de escandalizarse. Y concedes, Elena cree que esa es la manera de relacionarse, concede y le da miedo y no quiere y era su novio y entonces claro, dice, ay, esto que pasó sí fue rarísimo, me hizo sentir pésimo, pero bueno, pues este es el cuate con el que yo me voy a casar y jamás se atreve a dar el paso a decirle a Artemisa, a su mamá, a nadie, cómo empezó la relación sexual entre ellos, ¿no? Y después cómo se va haciendo una violencia que lo he dicho mucho en las entrevistas, no manifiesta, que no llega a los golpes, que no se exhibe, que no es de escandalizar, pero que mina por completo la vida de otro ser humano y que luego también te hace sentir tanta culpa porque tú lo concedes. Elena, la verdad, en ese sentido sí es corresponsable de haber concedido esa violencia y de haber dado oportunidad a Lucio de vivir tantísimos años en esa opresión, en ese sometimiento, en ese uso y abuso del poder, ¿no? En esa obsesión y posesión principalmente. Sí, porque él la quiere poseer, él no entiende cómo si está desahogada económicamente, si tiene unos niños lindos, sanos, una vida tranquila o lo que sea de viajes. ¿Te acuerdas que hay una escena que él le regala una caja de un vestido y unos aretes y entonces la presume, en lugar de presume lo que le regaló, no presume que tiene una mujer que vale? Entonces esas sutilezas que parece que, ay, bueno, pero qué lindo, se lo regaló. No, eso habla mucho de quién ejerce el poder, quién concede que sea ejercido, etc. Entonces también es una crítica social en ese sentido. Y hay otra curiosidad. Fíjate, Elena, el nombre Elena, ¿por qué Elena? O sea, se juega, haces un juego entre el personaje principal y mencionas Elena de Troya. Entonces, me gustaría saber por qué le dijiste el nombre de Elena para tu personaje protagonista. Pues por eso, por Elena de Troya, porque me parecía que era un mito poderosísimo, esto de una Elena que se atrevió a amar a varios hombres, que tuvo hijos, que desató una guerra, que se iba enamorando y entregando por completo a cada persona, ¿no? Y entonces pone el libro el pretexto de que Artemisa, la mamá de Elena, viene de Grecia y entonces juega todo el tiempo con Homero, con Alejandro, con Grecia, con Artemisa, con Elena de Troya. Ella quiere encontrar en Elena cierto sentido de rebeldía, cierto eje de libertad, ¿no? Entonces, ¿te acuerdas que la busca en el museo, en el Keramika, materia divina de la antigua Grecia? Va al Prado y se encuentra esta vasija donde están dialogando Elena y Paris, que le acaba de pasar eso con Mark, porque ya dijimos que confunden las piezas de equipaje, entonces ella se imagina ese posible encuentro con este extraño del cual ni tiene expectativas, ni se enamora, cosa que Mark sí, Mark es un hombre profundamente solo y nada más de engancharse con el nombre de Elena se crea toda una fantasía alrededor de ella, ¿no? Entonces sí, evidentemente era completamente un homenaje a Elena de Troya que me encanta y una posibilidad de contar una historia en paralelo de una mujer contemporánea, ¿no? Y fíjate, también hay otra parte que me gusta mucho de este libro, ahorita que mencionas a Artemisa, la abuela de los hijos. También ese juego importante de que pues se pelean, hay una discusión ahí muy fuerte por la carrera o para elegir, ¿no? Entonces, ¿tú crees que influye mucho aún la decisión de los padres en los hijos, en lo que estudiar, en cómo formarse, en que ya no, tal vez los llevan por un horizonte en lugar de encontrar qué les gusta? Ahora que los chavos están mucho más enterados de muchas opciones
que tienen son más ciudadanos del mundo, están buscando siempre, a ver, si aquí en mi lugar, en el estado de la República donde vivo o en Ciudad de México no hay esta oportunidad, ay, ¿qué tal que me busco una beca en no sé dónde? ¿No? Son como más inquietos, y la apertura de las redes que tú dices y del internet, ese es el poder maravilloso que tiene, que ya no hay fronteras en ese sentido, que puedes ir a la universidad que desees si eres buen estudiante, conseguir oportunidades para ti. Los padres, yo creo que en mi familia no se ha repetido ni se ha dado ese patrón, pero sí creo que hay una serie de padres y estilos que quieren ver en sus hijos reflejados sus ideales, ¿no? Y entonces presionan y están todo el tiempo ahí hasta que lo consiguen. Creo que ni siquiera en Elena es así, más bien Artemisa, aunque tienen una relación muy compleja, si bien quiere influir en la decisión de la carrera, también siembra en ella muchas cosas de gusto, de sensibilidad, de cultura. Daniel, su papá, es músico, entonces vive en un entorno que la inquieta intelectualmente, ¿no? Y eso me parece muy bueno. Ahora, Artemisa es una mamá muy controladora, muy posesiva, que se quiso meter en todo siempre, que le sacó canas verdes a Elena, y que Elena también hace esa reflexión de me hubiera gustado abrazarla más, decirle que la quería más, pero pues estábamos empeñadas en esta lucha de poder, y eso se da mucho entre las relaciones madre-hija, ¿no? Adoras a tu mamá, es tu ejemplo, en general son mamás muy presentes, pero entonces quieren controlar todo, abarcar todo. La mía, que es una mamá maravillosa, tiene un poquito de Artemisa, porque sí está ella escribiéndome todavía todo el tiempo de en dónde estoy, qué hago, qué hacen mis hijos, ¿sabes? Es como muy cultural y muy de estilo, de personalidad, ¿no? Sí, y bueno, me gustaría el final, no se los voy a contar, ahí se los dejo a ustedes. Sí, por favor. Pero me dejaste intrigado con un final, con lo cual me llevaría a preguntarte, ¿crees que haya una segunda parte? Mira, no sé si necesariamente una segunda parte, quise dejar este final del cual no podemos hablar y ya platicaremos cuando todo México la haya leído, pero quiero intentar concretar una trilogía de mujeres, Héctor, que existan Clara y Francisca, que ya las tengo muy en mi mente y nada más me tengo que sentar a escribir cuando acabe la promoción de Elena, y tal vez en Clara conectar mucho de Elena. Clara es esta monja que es amiga de Elena, que sale en la novela, entonces contar la historia de Clara y a la vez que se esté contando un poco de los cabos sueltos que se quedaron de Elena, no propiamente una segunda parte, aunque sí me la han pedido mucho porque se queda mucho ahí a la imaginación del lector. Pero ¿no te parece bonito como lector que tú puedas hacer tus conclusiones, o me odiaste como autora? Dime la verdad. Ok, no, fíjate que para mí como lector yo creo que dejas intrigado a uno, o sea, realmente dices, ¿qué pasó aquí? O sea, te quedas con esa pregunta esencial y dices, ¿habrá una segunda parte? O te imaginas mil formas de lo que pudo haber llegado a suceder. Y creo que eso es lo bonito, ¿no? Cuando le dejas al lector esa intriga y esa, digamos, que calidez con la que pueda regresar y decir, ¿sabes qué? Si hay una segunda parte, lo voy a leer. Ay, gracias. Entonces, creo que es algo padre y ahondas mucho en varios temas, en varias problemáticas, y principalmente exaltas mucho a la mujer, lo cual se me hace bonito y hermoso porque, como te dije antes, está progresando, ¿no? O sea, las cosas debe de haber una equidad de género, y precisamente tocas eso en el libro. O sea, estás diciendo que tiene que tener una equidad al momento en el que se va a preparar. Entonces, creo que eso es fundamental para mí. Sí, y además, ¿sabes qué? Sin revelar el final, Héctor, sí les podemos decir que una peculiaridad que tiene Elena es que también es una narración puesta en el centro del huracán, de la visión de los hombres. O sea, es una novela que también se vuelve muy masculina. Cuando la comprendes en su totalidad, también son las miradas de los hombres, que no claudicaron ante Elena, que la conocieron, que leyeron cosas de ella, que la encontraron como marca en cierto momento. Entonces sí hay también una invitación al lector a regresarse, porque no todo lo que tú pensaste que era es. Sí. Y entonces de repente tendría que decir, ay, me regreso a estas páginas, o espérame a ver, pero ¿qué pasó aquí? Me parece interesante que haya una perspectiva masculina dentro de un libro que podría parecer puramente femenino. Claro, y lo que me lleva, digamos, con una pregunta final. ¿Qué mensaje le darías a las mujeres, a las familias y principalmente a toda la sociedad con este libro?
Pues mira, ya hemos tocado muchos puntos de lo que pretendía yo analizar y retratar con la narrativa. Creo que si yo pudiera decir una palabra sería libertad. ¿Por qué no nos vamos entendiendo un poquito más en libertad? Y esa libertad es el respeto, la apreciación al otro, la empatía, la posibilidad de acompañarnos en el camino que cada quien quiera recorrer, de conocernos más. Creo que tenemos que ser más benévolos como humanidad los unos con los otros. Y entonces si entendiéramos ese sentido amplio que tiene la palabra libertad, que no se puede contener, creo que seríamos mejores los unos con los otros. Y esa también es una invitación. A ver, ¿por qué la quieres juzgar? ¿Por qué tú como lector quieres decir, ay, luego ya dejó a sus hijos, ay, luego le gustó a un señor, ay, ya le está coqueteando al otro, ay, ¿para qué se quiere ir así? Estamos yendo de cosas que juzgar, ¿no? Del otro, que criticar, que somos incapaces de ver en nosotros mismos. Entonces, cuando tú adquieres una conciencia profunda de lo que es la palabra libertad, ahí también está el amor, aunque suene cursi, ¿no? El amor es esa percepción, digamos, en su totalidad, 360 grados, de lo que es la libertad, de lo que es el libre albedrío, de lo que cada uno tenemos derecho a gozar, sin, obviamente, violentar al otro, sin tenerlo que matar, sin tenerlo que maltratar, sin llegar a las escenas que se retratan aquí, ¿no? Entonces sí, creo que esa podría ser una invitación que a mí me encantaría que fuera como autora, que se le quedara a la gente que tenga en sus manos Elena. Pues Paulina, te agradezco muchísimo y realmente ha sido un gusto el que me hayas podido contar la historia, y bueno, espero que lean este libro y que lo compren porque realmente retrata una historia que creo vale la pena que se cuente. Muchas gracias.